Shalom, shalom, queridos amigos. Bienvenidos un día más a Israel a Diario. Hoy es martes 13 de mayo, 15 del mes de Iyar en el calendario hebreo. Llevamos 585 días de guerra y todavía hay 58 rehenes en la Franja de Gaza. Ayer nomás decíamos 59 rehenes. Hoy ya son 58 y siempre es una gran alegría y un alivio inmenso saber que un israelí, un rehén, salió de los túneles de Hamás, del infierno de la Franja de Gaza, de las garras de ese grupo terrorista y volvió a casa, a su familia y a su gente. Sin embargo, en primer lugar todavía quedan 58 y las sensaciones ayer eran en Israel bastante complejas cuando los representantes del gobierno estadounidense, Witkoff y Boller, acompañaron a la familia Alexander en el proceso de liberación y recibieron a Idán junto a ellos cuando fue liberado y se veía que estaban contentos y emocionados con la liberación de Idán Alexander, que habíamos anunciado en nuestro informe de ayer. Todos los diarios y otros medios hablan hoy de cómo Estados Unidos sencillamente dejó de lado a Israel en esta liberación, tal como lo hizo últimamente en otros temas, como por ejemplo el acuerdo de no agresión mutua al que llegó con los hutíes en Yemen, y se preguntan ¿qué sucederá a partir de ahora? No solamente con los rehenes que quedan todavía en la Franja de Gaza, sino en otro tema serio, grave y fundamental para Israel, como lo es la amenaza nuclear de Irán, el programa nuclear de Irán y todas las amenazas que parten de la República Islámica, especialmente el tema del acuerdo nuclear. Si Trump deja afuera a Israel sin voz ni voto, igual como lo hizo en su momento el entonces presidente de Estados Unidos, Barack Obama. ¿Y qué sucederá a partir de hoy cuando Donald Trump comienza su gira por Medio Oriente, que no incluye a Israel? En particular, ¿qué pasará con Arabia Saudita? Trump ya llegó a Arabia Saudita, fue recibido por el príncipe heredero Mohammed bin Salman, que es en la práctica quien gobierna en realidad el reino saudita, y los medios aquí en Israel se preguntan si Arabia Saudita ha pasado ya o está a punto de pasar a ser el principal aliado de Estados Unidos en Medio Oriente, desplazando así a Israel. Y además se preguntan, como lo mencionábamos también ayer, ¿qué pasará con todo lo que los sauditas piden y esperan de Donald Trump, como un programa nuclear o acuerdos de armamento, sin que esto esté condicionado a la normalización de relaciones de Arabia Saudita con Israel, como fue hasta ahora? Algunos medios hoy responden esta inquietud, aunque hay que decir que las respuestas no son muy alentadoras. Y Turquía, que aparece ahora en el horizonte, dije, como un nuevo aliado de la administración Trump, y al parecer muy fuerte. Y está muy claro que esto no puede traer de ninguna manera buenas noticias para Israel. En este sentido, hay una información que no está en los diarios de hoy y que esta mañana dio Galei Tzahal, la radio del ejército de Israel, que informó que en Israel hay preocupación por la posibilidad de que Estados Unidos decida venderle a Turquía aviones de combate F-35 avanzados, lo cual podría suponer un nuevo motivo de fricción entre Washington y Jerusalén. Según este informe, el primer ministro Netanyahu planteó este tema en un debate a puertas cerradas en la Knesset en estos días y dijo que Israel se opone firmemente mientras a esta posibilidad de venta
de los aviones de combate, mientras Turquía continúa con sus esfuerzos por instalar sus fuerzas militares en Siria y se convierte así en un rival estratégico de Israel. En Galei Tzahal destacaron que ayer el presidente Trump dijo que es posible que decida visitar también Turquía como parte de esta gira por Medio Oriente. También en las fuerzas de seguridad israelíes hay preocupación por esta posible venta de aviones de combate a Turquía, algo que, según dicen, podría perjudicar la ventaja cualitativa estratégica, dicho esto entre comillas, de Israel en la región. Vamos a ver cómo reflejan todo esto y otros temas más los diarios y otros medios hoy aquí en Israel. Por supuesto que todos tienen en primera plana de hoy imágenes e información relacionada con la liberación de Idan Alexander anoche. Vemos nuestra primera tapa de hoy, Yediot Aharonot, que muestra un momento del reencuentro de Idan Alexander con sus padres y titula con una cita de su madre cuando habló por teléfono con él por primera vez: "Oh my God, Idan, estás afuera". En el encabezado, el diario nos recuerda: 58 secuestrados, vivos y muertos, siguen en el infierno de Gaza. El diario divide su texto en tres partes: la liberación después de 584 días de cautiverio hasta su llegada al hospital Ichilov en Tel Aviv, y en el medio dice la sorpresa. Hay tres columnas pequeñas, la del medio tiene un título que dice Hafta'a, la sorpresa. En la oficina del primer ministro Netanyahu argumentaron ayer que la liberación se produjo gracias a la presión militar de Israel, pero no lograron simular el hecho de que Trump actuó por encima de la cabeza de Israel, dice el diario. Ayer, después de que habló con el presidente de Estados Unidos, el primer ministro Netanyahu también difundió un comunicado en el que le agradecía por su ayuda para liberar a Idan, y de inmediato los medios en Israel lo criticaron. Incluso en Canal 12 de la televisión israelí calificaron esta declaración de textualmente patética. Vuelvo entonces a la tapa de Yediot Aharonot, que agrega que Trump comienza su gira por Medio Oriente y quiere que Idan Alexander viaje a Qatar a reunirse con él. Un hecho también bastante extraño en medio de este panorama muy comentado en las últimas horas. Qatar, el país que solventó la preparación del ataque del 7 de octubre por parte de Hamas, que apoyó y dio refugio a Hamas y lo sigue haciendo. Y ayer en la televisión israelí, como para refrescarnos la memoria, volvieron a mostrar las imágenes de los líderes de Hamas celebrando la masacre del 7 de octubre de 2023 en un hotel a todo lujo en Doha. La familia de Idan a todo esto confirmó este pedido de Estados Unidos de que Idan viajara a Qatar para reunirse con Donald Trump. Dijo en principio que eso iba a depender exclusivamente de su estado de salud y de lo que recomendaran sus médicos. Hoy, después de la primera noche junto a su familia, Idan es sometido a una amplia serie de controles y estudios médicos, y su familia comunicó esta mañana que no va a poder viajar a Qatar, sino que finalmente se reunirá con Trump en Estados Unidos. Abro comillas: su estado de salud requiere reposo, se reunirá con Trump en Estados Unidos más adelante, dijo la familia en un comunicado. Vuelvo entonces a la tapa de Yediot, que dice que esta acción estadounidense podría ser un punto de inflexión, ya que el gobierno Trump busca la liberación de todos los rehenes y el fin de la guerra. Ayer lo dijo claramente el embajador de Estados Unidos en Israel, Mike Huckabee, que declaró que esta liberación de Idan Alexander, él espera que sea el principio del fin de la guerra.
Sin embargo, en Israel impusieron un ultimátum. Si Hamás no acepta en los próximos días lo que se conoce como propuesta Witkoff, o sea, la liberación de la mitad de los rehenes que están con vida a cambio de 40 días de cese de fuego, si Hamás rápidamente no acepta esto, entonces Israel comenzará la incursión militar de gran envergadura que ya tiene preparada y que había dicho que iba a empezar cuando Trump finalice su gira por la región. Esa gran operación entonces está allí pendiente y es la carta con la que Israel presiona a la organización Hamás. Por último, Yediot destaca que hoy parte una delegación israelí hacia Doha para retomar estas negociaciones. Nos vamos a Israel Hayom, que muestra el abrazo de Idán con su padre y el gesto de su madre, increíble, que no puede creer lo que está sucediendo. El título de costado es En casa y el titular central es una cita de lo que escribió el rehén liberado en una pizarra cuando iba hacia el hospital en un helicóptero militar. Lo que Idán escribió fue: Am Israel Hay, el pueblo de Israel vive. Hay de Golani, un saludo a la Brigada Golani de las Fuerzas de Defensa de Israel, a la que él pertenece, en la que él se encontraba cuando fue secuestrado, y gracias Donald Trump. En la bajada, Yediot agrega que después de la liberación, la Fuerza Aérea Israelí retomó los ataques en la Franja de Gaza. Vemos ahora la caricatura de hoy de Guy Morad en el diario Yediot Aharonot, que muestra a dos soldados israelíes saliendo a combatir y uno le dice al otro: en el bolsillo tengo el libro de los Salmos que me protege, y el segundo le responde: yo tengo el pasaporte estadounidense. Idan Alexander, el último rehén con vida con ciudadanía estadounidense, fue liberado tras conversaciones directas entre Hamás y Estados Unidos en Qatar. Esto hay que tenerlo presente. Las negociaciones se llevaron a cabo sin la participación de Israel. Los funcionarios israelíes solo fueron informados una vez que se logró el acuerdo. Canal 12 de la televisión israelí destacó anoche que el primer ministro recibió la noticia durante una reunión del Gabinete de Seguridad. El ministro Ron Dermer, que no solo es ministro de Asuntos Estratégicos, sino que es quien está a cargo de las negociaciones, estuvo en Washington unos días antes, reunido con los más altos funcionarios de la administración Trump involucrados en el proceso, en las negociaciones con Hamás, pero nadie le dijo nada. Y hay que decir también que después de estas conversaciones directas entre Estados Unidos y Hamás, en Hamás están muy orgullosos y así lo han hecho saber líderes de la organización en distintas declaraciones en las últimas 48 horas por lo menos, en muchísimas declaraciones públicas. Dicen que están muy orgullosos de haber sido considerados un interlocutor legítimo, haberse sentado mano a mano con los funcionarios estadounidenses, representantes de la Casa Blanca del más alto nivel, y lo toman como un proceso de legitimación de este grupo palestino. Y alrededor de las 6 de la tarde de ayer comenzó el proceso de liberación, la entrega del rehén de Hamás a la Cruz Roja, su llegada a Israel, donde fue recibido por soldados de las Fuerzas de Defensa de Israel, el encuentro con parte de su familia en la base Reim y con los demás en el hospital Ichilov en Tel Aviv. Según Canal 12, un funcionario de la Cruz Roja había declarado que Idán estaba en mal estado físico, pero que sonreía y que necesitó ayuda para subir al vehículo. Según informó la emisora pública Kan, Idán relató a los soldados que lo recibieron que en la Franja de Gaza que Hamás
lo sometió a duras torturas durante semanas y lo mantuvo en una jaula durante un largo periodo con las manos y los pies atados. Recordemos que Idán llegó solo a Israel para servir en las fuerzas de defensa de Israel, lo que conocemos como soldados solos que vienen a Israel sin sus familias solamente para enrolarse y servir por lo general en unidades combatientes, y que 43 de estos soldados solos, hombres y mujeres, cayeron en esta guerra. El gran temor ahora, especialmente de las familias de los secuestrados, es que Donald Trump y los funcionarios de su gobierno sencillamente pierdan el interés, dejen atrás el tema de los rehenes israelíes, ahora que liberaron al último secuestrado con vida, que también tiene ciudadanía estadounidense. Ayer, como decía, el primer ministro Netanyahu se reunió con el enviado de Trump para Medio Oriente, Steve Witkoff, y conversó telefónicamente con Donald Trump. Después, su oficina difundió un comunicado en el que anunciaba el envío de hoy de la delegación a Doha y decía que las negociaciones se llevarán a cabo únicamente bajo fuego, o sea, sin detener los combates contra Hamás. Canal 13 de la televisión israelí informó que Netanyahu posteriormente les dijo a sus socios de coalición en el gobierno que Israel va a negociar únicamente con respecto a la propuesta de Witkoff que yo antes mencionaba, y no un acuerdo más amplio ni la liberación de todos los rehenes. Una fuente que estuvo presente en esta reunión, en las discusiones, dijo al canal que aunque había pesimismo respecto a las posibilidades de éxito de estas nuevas negociaciones, los jefes de los distintos partidos que componen la coalición del gobierno aprobaron la propuesta de Netanyahu de enviar hoy la delegación a Doha, aunque el ministro de Seguridad Pública, Itamar Ben-Gvir, y el ministro de Finanzas, Bezalel Smotrich, se opusieron, y mi gesto quiere decir que lo hicieron durante todo este tiempo y no sorprendieron, porque esa es la postura que han expresado desde el comienzo. Cambiamos de tema, aunque no tanto, y vamos a ver ahora Riad lista para recibir al presidente de Estados Unidos, Donald Trump, unos momentos antes de su llegada. Donald Trump, que hoy emprende un viaje oficial que lo lleva a Arabia Saudita, Qatar y los Emiratos Árabes Unidos, al menos en principio. En la sala de prensa habilitada especialmente para la ocasión se mostraban hasta que llegó Trump en pantalla gigante las grandes ciudades, los grandes proyectos de construcción de Arabia Saudita, mucha publicidad del país, de sus avances y progresos, y los medios locales, todos ellos controlados por el gobierno, describen la visita como parte de un, abro comillas, reajuste estratégico en las relaciones entre Estados Unidos y Arabia Saudita. Y principalmente destacan que hoy en día el reino no depende exclusivamente de Donald Trump y tiene otras opciones. El conocido periodista Abdulrahman al-Rashid escribió hoy en Asharq al-Awsat: la era de depender únicamente de alianzas políticas y militares con Washington ha terminado. Ahora la atención se centra en forjar intereses comunes. Aquí lo vemos, y Faisal Abbas escribe en el periódico Arab News, un periódico árabe en inglés, que la importancia de la visita es innegable y su momento no podría ser más crucial debido a la mediación de Arabia Saudita en la guerra entre Rusia y Ucrania, y también al creciente conflicto entre la India y Pakistán. Abbas dice también que los acuerdos comerciales serán un elemento central del viaje y agrega, abro comillas nuevamente: poner a Estados Unidos en primer lugar no significa
ignorar las oportunidades en el extranjero, significa aprovecharlas. Mientras tanto, fuentes citadas por la agencia de noticias Reuters decían hoy que tanto estadounidenses como saudíes probablemente evitarán el tema de la normalización de relaciones con Israel durante las conversaciones que se espera que se centren en acuerdos económicos en lugar de diplomacia o política exterior. Según este informe de Reuters, si bien Witkoff declaró la semana pasada que esperaba avances inminentes en la ampliación de los acuerdos de Abraham, la oposición del primer ministro Benjamin Netanyahu a un cese permanente de la guerra en Gaza o a conversaciones que den un horizonte, que presenten una posibilidad de creación de un Estado palestino, hace improbable, dice la agencia, que se avance en conversaciones sobre la normalización de relaciones entre Israel y Arabia Saudita. Y me voy al diario The New York Times porque informa hoy que el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ordenó el fin de la campaña militar contra los hutíes de Yemen debido a su frustración por la falta de progreso contra el grupo y los crecientes costos de la campaña. Todos nos preguntábamos por qué de pronto Trump decidió poner fin a los ataques contra los hutíes. Y recordemos que el acuerdo no incluía la condición de no atacar a Israel, de que los hutíes dejaran de lanzar misiles y drones hacia Israel, pero tampoco ataques a otros activos estadounidenses en la región, salvo las embarcaciones. De todas maneras, en la Casa Blanca lo presentaron como una victoria y afirmaron que los hutíes pidieron la tregua tras verse debilitados por los constantes ataques de Estados Unidos. Sin embargo, según este informe del New York Times, Trump buscó terminar la campaña militar cuando vio que los hutíes resistían con éxito a las fuerzas estadounidenses, que llegaron a estar en verdadero peligro. Estados Unidos perdió varios drones y 2 cazas, lo cual acortó el tiempo del que disponía para esta campaña militar, que originalmente iba a durar entre 8 a 10 meses y se proponía desmantelar al grupo de los hutíes. El periódico, basándose en declaraciones tanto de exfuncionarios como actuales, dice que la campaña le costó a Estados Unidos más de $1.000 millones tan solo en su primer mes, y sin duda este fue un punto que Donald Trump tuvo muy en cuenta a la hora de tomar la decisión. Y también dice que este asunto generó temores de que Estados Unidos se quedara sin municiones para defender a Taiwán de China, lo cual finalmente llevó a Trump a buscar una salida, esto según el New York Times. Israel, recordemos, fue sorprendido por el acuerdo de Estados Unidos para detener los bombardeos contra los hutíes, anunciado justamente días después de que un misil de los hutíes impactara en el aeropuerto israelí David Ben Gurion. Y nos despedimos cambiando de tema por completo. Busquemos la imagen. Allí vemos al ministro de Relaciones Exteriores de Israel, Gideon Sa'ar, porque la Cancillería israelí informó esta mañana que Sa'ar llegó a Japón en la primera visita oficial de un ministro israelí al país en 15 años. Durante su estadía de 3 días, Sa'ar se reunirá con el ministro de Relaciones Exteriores japonés, Takeshi Iwaya, espero haberlo pronunciado correctamente, miembros del grupo de amistad parlamentaria Japón-Israel y otros altos funcionarios japoneses. En octubre pasado, el canciller de Japón condenó rotundamente el ataque de Hamás a Israel del 7 de octubre de 2023 y también expresó su profunda preocupación por la situación humanitaria en la Franja de Gaza,
cuando se cumplía un año de la guerra. Durante su estancia en Japón, el ministro Saar concederá entrevistas a medios locales y también va a ofrecer una conferencia de prensa. Hasta aquí nuestro encuentro de hoy. Muchísimas gracias por haberlo compartido con nosotros una vez más. Los invito, como siempre, a seguirnos en el canal, a compartirlo, a suscribirse. Les agradezco muchísimo el apoyo y los invito también a unirse al grupo de amigos de Israel a Diario, haciendo clic debajo de este video, justamente donde dice unirse. Gracias nuevamente. Los espero mañana aquí en Israel a Diario. Que tengamos buenas noticias. Shalom.